disculpen la demora, tuvimos un pequeño inconveniente con el sistema. Espero que todos me escuchen bien. Ok, prueba de audio. Hoy en nuestra 68ª clase de introducción al judaísmo estaremos terminando el tema de el ciclo vital. El tema del ciclo vital con dos temas muy importantes, el tema del divorcio y el tema de la muerte en el judaísmo, o cómo se maneja los ritos fúnebres, aunque pues esto vamos a dedicarle bastante más tiempo, si Dios lo permite. Vamos a hacer una clase ya mucho más explayada sobre Hilhot Avelut en la tercera parte de nuestro currículum. Ok, entonces, quedan preguntas de la semana pasada sobre el tema de conversión o el tema de Kiddushin, de Nisuin, de matrimonio. Una cosa que no habíamos mencionado, que se quedó entre el tintero, pero es muy importante, y es que en los 7 días después, en los 7 días posteriores a la boda, se tiene la costumbre muy antigua de que las personas de la comunidad, especialmente aquellas personas que por un motivo u otro no pudieron asistir al matrimonio, invitan a la pareja. Esta es una forma de que la pareja, pues de cierto modo, no tenga que preocuparse en estos primeros días de hacer comida, etcétera. O sea, la luna de miel no era una costumbre, o sea, extendida en el periodo talmúdico. Incluso el concepto, el luna de miel, viene del paganismo, donde la pareja, cuando se casaba, tenía toda una serie de fiestas. El paganismo nórdico, esto viene del paganismo nórdico o germánico, donde la pareja recién casada se le daba mead. Esto es la bebida alcohólica de preferencia de los vikingos, que es hecha a base de miel. Y la pareja básicamente se encerraba un mes a parrandear. De ahí viene el concepto de luna de miel. No es ir a Cartagena o llevársela o llevar a la esposa a Cancún. Y en el mundo pues observante, la gente pues que sí se va de luna de miel, por lo general suele hacerlo después de este periodo de 7 días donde se hace Sheva Berajot. Sheva Berajot, como ya habíamos hablado, son las 7 bendiciones de la parte de Nisuin. Son las bendiciones que leímos la clase pasada, que se habla de Adán y Eva, de poblar el mundo, de bendecir a este novio con esta novia. Bendito eres tú, Hashem, que bendice a los novios. Todo esto se repite en un orden diferente, en presencia del novio y la novia. Y es una forma muy bonita de que el novio y la novia puedan, de cierto modo, descansar en los primeros días de su vida marietal, y ser acogidos por la comunidad. Cuando yo me casé, eso fue una cosa de las más hermosas. Fue verdaderamente como incluso gente que yo no conocía, gente que apenas pues me había conocido una vez en mi minyan de los sábados, organizó el miércoles están invitados a comer en la casa para Sheva Berajot. Aparecían extraños, ¿cierto? Gente de la calle, gente pues, que uno no había conocido, y venían pues a celebrar esta nueva pareja. Hay una costumbre también muy hermosa de que las parejas, o sea, los novios y las novias, en el día de su matrimonio y en estos días que los siguen, tienen de cierto modo acceso directo a Dios. Entonces las bendiciones otorgadas por novios y las novias son muy valoradas, incluso en nuestra boda. O sea, nosotros seguimos esta costumbre y teníamos como horario de atención
horario de atención, unos 10, 15 minutos donde la gente venía y nos pedía bendiciones particulares, gente que se quería casar, gente que quería tener hijos. Una costumbre muy bonita, en mi opinión. Ok. La virginidad de ambas parejas es indispensable, ¿no? A la gente que se puede recasar, hay gente que es viuda, hay gente que es divorciada, como vamos a hablar hoy. Sí, en la Biblia aparece un caso de los Betulim, en el caso pues de una muchacha que nunca ha estado casada, pero si ustedes se dan cuenta y leen ese texto con atención, es un texto que en mi opinión, sin ser demasiado cínico, está seriamente cargado del lado de la novia, para evitar justamente que luego, si el marido se pone quisquilloso y se quiere, no vaya a salir a hacer la shon hará sobre esta muchacha. ¿Por qué? Porque Betulim, que Betulim es la prueba de virginidad, la famosa pues sábana con sangre. ¿Quién la guarda? De acuerdo a la Torá. ¿Quién guarda eso? ¿Quién la guarda? La familia de la novia. Entonces, si este tipo llega y comienza a hablar habladurías, o así no sean habladurías, pues si los Betulim los tiene la familia de la novia, pues esto es muy fácil producir Betulim. O sea, en mi opinión, esa es una de estas herramientas que la Torah viene a corregir. Comportamientos sociales problemáticos que existían pues no solo en la edad de bronce, sino a través de los tiempos. Ok. Hay interpretaciones donde, o sea, y comunidades donde ciertamente pues este tema de la virginidad es muchísimo más fuerte, especialmente cuando estamos hablando de gente que se va a casar con Kohanim, pero halágicamente, o sea, una persona que no es virgen, o sea, puede adquirir, o sea, es lícita para hacer kiddushin, o sea, no hay ningún tipo de no invalida a la persona, invalida para casarse con Kohanim de acuerdo a ciertas interpretaciones de la ley. Pero más allá de ello, o sea, esa es la presunción social, pero halágicamente pues no hay un impedimento. Si una de las partes no es virgen, o sea, si no la gente no se podría volver a casar. En cuanto a la vestimenta, esto depende completamente de la cultura en la que viven los novios. O sea, esto de casarse de blanco proviene de la cultura que nos rodea. Y si ustedes ven fotos de las novias en Marruecos en el siglo XIX, pues la vestimenta era muy diferente a la que se hace en los Estados Unidos hoy en día. Es decir, toda esta cuestión del matrimonio es... o sea, de la moda del matrimonio es bastante socialmente condicionada. Sí hay un elemento común y es el elemento del velo. El elemento del velo, aunque no es me'akev, es decir, una mujer puede casarse sin velo, pero sí es muy tradicional. Y curiosamente funciona al revés de cómo funciona en el cristianismo, en las bodas cristianas. En el judaísmo es el novio quien vela a la novia. Es el novio quien vela a la novia, justamente conectado con nuestra parashá del próximo Shabbat, Parashat Vayetze, donde se habla pues que a Jacob vino, a Jacob nuestro padre, Labán le vendió gato por liebre, o Lea por Rachel, y para evitar justamente este tipo de
de confusiones. Hay un momento justo antes de que comience Kiddushin, donde al menos dentro de la tradición Ashkenazí, no estoy seguro si tal cosa existe en la tradición sefaradí, hay una cosa que se llama bedeken, que es velar a la novia, es decir, la novia viene descubierta, el novio dice, sí, esta es Rachel, y luego vela a la novia pues para evitar cualquier tipo de confusiones después del momento. Si mal no estoy, en las bodas cristianas el novio descubre a la novia, puede besar a la novia, entonces ahí ¡blum!, se levanta el velo y ¡ay! No era la que yo quería. Bueno, eso no creo que ya pase. Los velos pues son bastante más simbólicos de lo que eran. Si ustedes alguna vez han visto una boda hasídica, hay muchos videos de bodas hasídicas en YouTube, especialmente de mitzvah tanz, que es una tradición hasídica donde el padre de la novia, o especialmente si es un rebe famoso, o sea, si es una boda de la realeza pues de los hasidim, baila con la novia como con una pitica. A mí pues en cuanto a bailes no me parece pues excesivamente rítmico o participar interesante, pero échenle ojo a los velos de estas novias, que sí son bastante eficaces. Es decir, esta pobre niña no está viendo nada. Ni puede ser vista. Entonces, pues, la función práctica del bedeken, de que el novio sea quien vele a la novia, tiene algo al menos de sabiduría práctica. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Entonces, si no hay preguntas, como decía José, el amor acaba. El amor acaba. Ya con esto, pues, delato mi edad. Ahí el señor Javier Mantilla. Yo sé que le gusta a José. Grande monstruo de la canción mexicana. Entonces, el amor acaba a veces. Sí, pues, Dios quiera, las parejas duran casadas toda la vida, pero si no hay empatía, si no hay química, a veces la vida se atraviesa y entonces es necesario el divorcio. El divorcio que en la Torá está explícito en Deuteronomio 24. Ok, entonces vengan, saco mi Tanaj. Deuteronomio 24 dice lo siguiente. Ki ikach ish isha ube'alah. Cuando un hombre tome a una mujer y tenga relaciones con ella, vehaya imlo timtza gen be'einav. Y ocurre que ella no es grata a sus ojos, kimatzava ervat davar. Encontró algo impropio. Y aquí la palabra es Ain Reshvav, Ain Reshvav Hei. Erva, que significa, Erva tiene dos acepciones en hebreo. Uno es, literalmente, es la palabra para referirse a los órganos sexuales, ¿cierto? Uno no puede ver la erva de nadie mientras está diciendo el Shema. Para aquellas personas pues, que están repasando las alajot de Kriyat Shema que acabamos de subir al canal de YouTube, erva es la palabra elegante para referirse pues, a las pudencias, a las vergüenzas de alguien. Pero erva también significa relación sexual prohibida. Entonces, si ustedes recuerdan esta lista de relaciones prohibidas que aparece en el capítulo 18 del libro de Levítico. O sea, una persona no puede casarse con su tía, no puede casarse con su hermana, no puede casarse con su hija, no puede casarse con la abuela. Es una lista larga. Y erva
Ervahi, esta mujer es erva para él. Entonces, erva significa tanto literalmente órganos sexuales como relación sexual prohibida. Y esto es interesante porque sobre esta palabra va a haber una inmensa, va a haber un inmenso debate en épocas rabínicas sobre qué puede constituir causal de divorcio. Y todo radica sobre cómo se interpreta esta palabra. Entonces, Deuteronomio 24:1. Bekitim Sahen, ya esta señora no le gusta. Kimatza bah ervat davar, porque encontró algo impropio, algo hervoso. Vejatav lah, y le escribirá Sefer Keritut, y le escribirá un libro de divorcio. Venatán beyadah, y lo pondrá en su mano. Veshileja mi beito, y la sacará de su casa. Ok, este es el procedimiento que es definido por el libro de Deuteronomio. Y cuando uno compara el procedimiento de divorcio que está presente en esta en la Torá, vemos que es profundamente más protector de la mujer, por ponerlo de alguna manera, así lo comparamos con la legislación de divorcio. O sea, el divorcio Haverim existía en todas las culturas del mundo antiguo con las que los judíos teníamos relaciones culturales, comerciales, militares, etcétera. Existía el divorcio. Esta cuestión de que el divorcio no existe es un invento reciente, cristiano, y vamos a ver que está profundamente influenciado por este debate sobre qué significa erva. Ok, pero ya llegaremos a esto. Entonces, en la legislación paralela, es decir, la legislación, por ejemplo, egipcia, que la tenemos, ¿por qué? Porque sabemos leer jeroglíficos. En la legislación sumeria, como lo sabemos, tenemos el código de Hammurapi. Hammurapi era uno de los reyes sumerios y escribió un código legal tremendamente detallado, con muchos paralelos, se ha dicho de paso, con la legislación de la Torá, incluso a veces en lenguaje y formulación. Es decir, la Torá Haverim no aparece en un vacío. La Torá no aparece en un vacío cultural. Esta idea, o sea, uno puede como persona creyente decir que la Torá es revelada, que proviene de Dios, pero Dios no se le está revelando a un pueblo que es tabula rasa, a un pueblo que no tiene costumbres, a un pueblo que no tiene lenguaje, a un pueblo que no tiene instituciones. Y muchas de estas instituciones están influenciadas por la cultura legal y por la forma de hacer las cosas de los pueblos que le rodeaban. O sea, Haverim, el judaísmo puro no existe. No existe. El judaísmo siempre ha cargado algo de egipcio, algo de sumerio, algo de griego, algo de romano, algo de francés, algo de alemán. O sea, por donde pasamos, adaptamos y no sé si este es el lenguaje adecuado, elevamos estas partes de la cultura que adoptamos y somos también contribuyentes a la cultura en la que estamos. Es una relación simbiótica, no es una relación parasítica y no es una relación completamente aislada. Okay, o sea, hay gente que dice, yo no quiero tener relaciones con Goyim, no me interesa. Too bad, o sea, paila, como decimos en Colombia. ¿Por qué? Porque el lenguaje que habla la gente, las presunciones, la democracia, todo esto afecta cómo usted practica su judaísmo. El judaísmo de los judíos gringos es gringo. El judaísmo de los judíos mexicanos es mexicano. ¿Ok? O sea, es esta cuestión de que yo puedo practicar un judaísmo puro es una fantasía. Y por el otro lado, la versión de los
la versión de los antisemitas de que los judíos simplemente somos una cultura parásita, que cierto no nos mezclamos y no contribuimos, también es falsa. Javerim, o sea, no me voy a sentar en esto, ya pasa la oportunidad de las clases de historia, pero por donde hemos pasado hemos contribuido a la cultura, a la ciencia, a las artes, a la legislación. ¿Ustedes saben cuál fue la primera constitución de Europa? La primera constitución, no diría moderna, pero sí después de que el Imperio Romano colapsa. ¿Cuál es el primer sistema legal que le da algún tipo de participación a la gente que no es autoritario? Es a lo que se llama la Magna Carta. La Magna Carta es, ¿se acuerdan de Robin Hood? El malo de la película de Robin Hood se llamaba el rey Juan sin tierra, que era el hermano de Ricardo III, Ricardo Cœur de León, Ricardo Corazón de León, que era un antisemita y no era una persona muy agradable, pero los nobles ingleses se rebelan y exigen cierto tipo de derechos. En el momento pues eran derechos solo para los nobles, pero comienza este proceso de que de cierto modo el gobierno es responsable ante alguien. O sea que el gobierno, el poder no es absoluto. Esto comienza con Magna Carta. Toda la tradición legal gubernamental del mundo anglosajón comienza con Magna Carta. Y adivinen, la gente que escribió Magna Carta, ¿en quién se inspiró para algunas de sus leyes? En el único sistema legal sofisticado que en ese momento existía en Inglaterra. Inglaterra en el siglo X, eso era una mezcla de reinos étnicos, uno encima del otro, legislación romana con legislación normanda, una encima de la otra, y la única legislación que estaba ahí que era lo suficientemente experimentada y sofisticada para poder ayudar a dar un andamiaje conceptual era el Talmud. Entonces, no somos ni una cultura parásita, no somos una cultura aislada, así la gente se crea esos cuentos, acaban siendo cuentos. Somos una cultura simbiótica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comparamos este procedimiento de divorcio que está expresado en Deuteronomio 24, es muchísimo más progresista de lo que tenía, por ejemplo, Hammurabi. En el código de Hammurabi y en Egipto, yo cómo me divorciaba de mi mujer. ¿Cómo me divorciaba yo de mi mujer? Se las pongo fácil, como decía el Gran Combo de Puerto Rico. ¡Pa' afuera! ¡Pa' la calle! ¡Pa' afuera! No había ningún tipo de documento, simplemente cuando yo me cansaba de esta mujer, para afuera, adiós. Ningún tipo de derecho, ningún tipo, adiós, hasta luego. Eso es lo que se llamaba repudiar a la mujer, que era básicamente sacarla de la casa. Y si esta señora no tenía hermanos o papás, o alguien que la acogiera, lo más posible es que esta mujer se muriera de hambre. En el mundo hebreo antiguo, las mujeres no tenían ningún tipo de agencia económica. No necesitaban, igual, para un divorcio, para el procedimiento se necesita testigos. Ya vamos a hablar sobre el caso de la motivación, que es causal de divorcio, eso es diferente. Por el momento hablemos de el proceso. Esto ya requiere que el marido se siente, busque testigos, haga esto una cosa pública, ¿cierto? Se dilata. Y cuando yo dilato esto, entonces hay posibilidad de que el marido se arrepienta, ¿cierto? Una cosa es yo llegar a la casa y hay una pelea y me caliento y se me va de la casa, carajo.
Bueno, pues entonces mañana tenemos que ir al juzgado y tengo que encontrar 2 testigos y vamos a firmar esos papeles. Entonces ya para mañana, pues entonces mucha más, porque recordemos, Javerim, o sea, esto está hablando la Biblia, en la Biblia, ¿cuánta gente era alfabeta? Estamos hablando en el periodo bíblico, ¿cuánta gente sabía leer y escribir? Muy poca, muy poca. O sea, el judaísmo es la primera cultura que introduce el deseo de que la mayoría de sus, al menos en el comienzo la mayoría de sus hombres fuesen letrados, pero eso todavía no es en la Biblia. Entonces, Javerim, ¿qué pasa si yo quiero divorciarme de mi mujer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es el sitio donde escriben vainas? No. Notarías no había en la Biblia. El templo. ¿Quiénes eran los guardianes de la tradición y por lo tanto los guardianes de la escritura? Los Kohanim. Entonces, si yo me quiero divorciar de mi mujer y estoy en la Galilea, por allá en la porra, recontraporra, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, nos vamos mañana mismo a divorciarnos. Y entonces 4 días en el camino. ¿Será que yo sí quiero hacer esto? Luego llega el Cohen trata de hacer un poquito de terapia de pareja. Oiga, mire, pues esta señora, pues qué fue lo que le hizo, venga, sentémonos, tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja. ¿Cómo es la...? O sea, al incluir este elemento de Sefer Kritut, de que el instrumento del divorcio es un documento escrito, o sea, en la Biblia esto se conoce como Sefer Keritut, un libro de disolución. En lenguaje rabínico esto se conoce como un get, aunque get no es necesariamente, o sea, los gitín de divorcio no son los únicos tipos de gitín que existen. Get simplemente significa documento. Ok, entonces al yo introducir esta noción de que yo necesito un documento escrito, ¿qué hago? Estoy dilatando el proceso. El marido no simplemente puede en un acto de furia, porque se calentó, pues porque se puso bejuco, sacar a la mujer y echarla a la calle, y ya luego pues entonces el honor del tipo pues y el orgullo no deja que ella vuelva, ¿no? Tipo, con todo el orgullo, con toda la piedra, con todo el fogor pues de una pelea, se tiene que aguantar y en la época bíblica le toca irse a encontrar un cohen, alguien que sepa escribir y que sepa escribir el documento correcto, porque esto es lo que introduce pues la Torah oral, que este documento no puede ser cualquier documento, sino que tiene que ser un documento firmado de cierta manera, escrito de cierta manera, con testigos cuando se firma, cuando se entrega, cuando se llena. Esto pues genera un espacio de dilación donde el marido tiene todo el tiempo para arrepentirse. Esto es muchísimo más progresivo, mucho más protector de la mujer, porque o sea, en el mundo antiguo pues una mujer divorciada no tenía muy buenos prospectos de vida. Que si lo comparamos con la legislación babilonia o si lo comparamos con la legislación egipcia. ¿Cuál es la segunda gran revolución en las halajot de Gitín? La segunda gran revolución en las halajot de Gitín. La primera proviene de la Torah. Y es que tiene que ser un documento escrito. Tiene que haber un documento que intervenga y esto ya genera
o sea, añade paciencia al proceso. 2, el segundo elemento es introducido por Rabbi Shimon ben Shetach. Rabbi Shimon ben Shetach era el hermano de la última reina Hasmonea. La última reina Hasmonea se llamaba Shlomtzion Alexandra, la reina Salomé. Y la reina Salomé es una de las grandes heroínas del pueblo judío. Los reyes, o sea, qué pena decirles esto a escasos días de Hanukkah, pero los reyes macabeos fueron una porquería. Los reyes macabeos no fueron defensores del judaísmo. Los reyes macabeos no fueron grandes combatientes del helenismo asimilado, sino mírenle los nombres: Jasón, Menelao, Aristóbulo, Alejandro, todos tienen nombres griegos. O sea, esta visión simplista de que la historia de Hanukkah es la historia del judaísmo puro en contra del helenismo es mentira. No solo es mentira, pues tal vez era cierta en la época de los Hashmonaim, pero los descendientes de los Hashmonaim, o sea, los descendientes de los reyes macabeos, todos estaban profundamente asimilados al helenismo. El mensaje de Hanukkah es diferente. Y la última, el último monarca verdaderamente eficaz de los macabeos, es decir, el último, siendo en efecto el último rey de una Judea libre, porque después de esto Eretz Israel se vuelve primero un protectorado. No es un protectorado, un procuradorato romano y luego una provincia romana. Es una mujer y su nombre es Shlomtzion Alexandra, y su hermano era el rabino, el líder fariseo más importante de la época, se llamaba Rabbi Shimon ben Shetach. Y Rabbi Shimon ben Shetach y su hermana, porque justamente tenían acceso al poder, introducen dos innovaciones tremendamente importantes. La primera de ellas, la digo solamente porque lo acabamos de mencionar, es un programa de educación pública. Un programa de educación pública donde el ideal es que todo niño varón judío en Judea sepa leer y escribir. Sabemos que el programa pues no era absolutamente exitoso, ¿cierto? Rabbi Akiva no aprende a leer sino hasta los 40 años, pero pues había ya había inversión gubernamental en la educación, lo cual pues es profundamente revolucionario. Pero en términos del get, lo que más nos importa aquí es que Rabbi Shimon ben Shetach y su hermana introducen la noción de ketubá. ¿Qué es la ketubá? La ketubá, uno piensa que es el documento que uno firma cuando se casa. Eso es cierto, ese documento se llama en efecto ketubá, pero la ketubá lo que es legalmente es un acuerdo prenupcial, donde el marido aparta un dinero X que pasa a propiedad de la mujer en caso de que el marido muera o haya un divorcio. Especialmente si es un divorcio pues no justificado, o sea, el marido simplemente se aburrió, se encontró una mucho más bonita, etcétera, se tuvo que mudar. En ese caso, pues esa plata se le paga a la mujer con su divorcio, y esto se vuelve el primer colchón de, o sea, el primer, lo que acá se llama en Estados Unidos una red de seguridad social. Es decir, una mujer divorciada al menos salía con algo de plata que le permitía sobrevivir
algún tiempo, mientras no sé, se trataba de volver a casar, o montaba una pequeña empresa, o se compraba 3 cabras y bebía de la leche y de las gallinas, no sé. Pero este es el segundo paso, que en la Torá no, o sea, en la Torá dice, ok, un documento escrito, pero pues si el tipo igual se quiere divorciar y manda y escribe el documento y se lo entrega en la mano, pues ya no hay nada que hacer. Esta señora sale y no se habla de que hay algún tipo de compensación. ¿Ok? Entonces, Rabbi Shimon ben Shetach, estamos hablando año más o menos 100 antes de la era común. No, incluso un poquito menos, año 80 antes de la era común. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera gran revolución en términos de Gitín? La tercera gran revolución la pone Rabbeinu Gershom Meor Hagolá. Rabbeinu Gershom es el primer gran rabino de Ashkenaz. Es el primer gran rabino de Alemania, Francia. Es el maestro de Rashi. Y es verdaderamente donde el judaísmo ashkenazí comienza sus derroteros particulares. Es decir, antes de Rabbeinu Gershom Meor Hagolá, el judaísmo ashkenazí era una cuestión un poco amorfa. O sea, si recuerdan nuestras clases de historia, los judíos ashkenazim, ¿de dónde vienen? Si me dicen Casaria, los mando a azotar. ¿De dónde vienen los judíos ashkenazim? Los judíos ashkenazim vienen no vienen de Europa Oriental. Olvídense, ahí es donde terminan. No, ya se les olvidó las clases de historia. Los judíos ashkenazim no vienen ni de Rusia ni de Polonia. Allá es donde terminan en el siglo XV, después de la expulsión de España. Muchos judíos sefaradíes. Francia es donde... No. ¿De dónde vienen originalmente los judíos ashkenazim? De Israel. Ok, de Israel, pero como entre Israel y Alemania hay un largo trecho. ¿Por dónde pasan primero? Por Italia. Los judíos ashkenazim provienen de comunidades que se asentan en los reductos del Imperio Romano alrededor de Italia, especialmente el sur de Italia, la ciudad de Bari, la ciudad de Livorno, todos estos sitios, Campania, y comienzan a migrar una vez Carlomagno pacifica el norte de Europa, pacifica el centro de Europa en el año 800, porque antes eso era un zampepurrón, eso era pues grupos bárbaros por aquí, vikingos invadiendo todo lado, o sea, el norte de Europa era un asco, ¿ok? Hablando en términos fresa, era una porquería, y pues nadie quien se quería ir a vivir allá, no había negocio, no había forma de ganarse la vida, y es cuando Carlomagno, de cierto modo, estabiliza el centro de Europa, que los judíos comienzan a ver business opportunities y comienzan a migrar de Italia cruzando los Alpes y llegan y se asientan en el valle del Rin y del Ron, del río, no el Ron de Tres Esquinas, sino el río Ron en Francia. Y el primer gran rabino de esa cultura es Rabbeinu Gershom Meor Hagolá. Y Rabbeinu Gershom tenía una autoridad bastante fuerte sobre estas comunidades. Y Rabbeinu Gershom establece una serie de takanot. ¿Qué es una takaná? Una takaná es un decreto rabínico. Es un decreto rabínico. Es algo que no tiene base en la Torá, no tiene base en el Talmud, no tiene base, es parte de cierto, es de cierto modo parte del fuero legislativo rabínico,
del mismo modo que los rabinos del Talmud se inventaron Netilat Yadayim y se inventaron prender las velas de Hanukkah, porque la Torah les da el derecho de hacerlo. Esto, cuando se hace en tiempos más modernos, se le conoce como takana. Ahora, un rabino puede hacer todas las takanot que se le dé la gana. El problema es que si le ponen cuidado. Y Rabbeinu Gershom es una persona, o sea, el título mismo lo dice, Rabbeinu, nuestro maestro Gershom, la luz de la diáspora. O sea, este tipo era la superestrella rabínica de Ashkenaz. Todo el mundo le creía, todo el mundo estaba convencido de que este tipo era el señor rabino, y por lo tanto las takanot de Rabbeinu Gershom se volvieron takanot viables y obedecidas por el mundo ashkenaz, y eventualmente por el contacto que el mundo ashkenazí tuvo con el mundo sefaradí, también en el mundo sefaradí. No se nos olvide que a comienzos del siglo XIV, Rabbeinu Asher ben Yehiel, el Rosh, se vuelve el gran rabino de España y trae consigo muchas formas de legislación ashkenazí que hasta este momento no habían sido conocidas en España, y luego hay un sincretismo de la tradición legal española con la tradición legal alemana, franco-alemana. Varias takanot de Rabbeinu Gershom. Una takana del Rabbeinu Gershom, por ejemplo, es que uno no puede leer el correo de otra gente. O sea, tal cosa no aparece en la Torah. Pero Rabbeinu Gershom dice, no, queda prohibido leer el correo de otra gente. Las dos takanot más conocidas que afectan el tema de ley matrimonial, la primera de ellas ya hablamos de esto cuando hablamos de Rabbeinu Gershom. Esta es la segunda vez que al menos ustedes deben haber oído eso, porque esto ya hablamos en la clase de historia. Instaura de manera legal la monogamia en el judaísmo. El judaísmo no es monógamo. La Torah no es monógama. Hablando de la Parashat Vayetze, Abraham Avinu tuvo 4 mujeres. Debe ser un señor. Jacob Avinu tenía 4 mujeres. El rey Salomón tenía 1000 mujeres. El Talmud no es monógamo tampoco. En Masejet Ketubot se habla de casos donde un señor tiene 2, 3 mujeres, cómo se reparte la Ketubá, la primera esposa, la segunda esposa, bla, bla, bla. Esta era la presunción. Para el año 1000, que es cuando el Rabbeinu Gershom está activo, o sea, más o menos cada 1000 años, ocurre una gran revolución en términos de Gitín. Sí, Ashkenaz significa alemán. Ashkenaz es el nombre que le daban los judíos a Alemania, o sea, más explícitamente al occidente de Alemania, lo que es Renania, donde está Frankfurt, Köln, o sea, las ciudades medievales a orillas del río Rin y del río Ron, ciudades en Francia como Estrasburgo, como Troyes, que es de donde era Rashi. Entonces, Rabbeinu Gershom dice, esa guachafita de casarse con varias mujeres, pues ya casi nadie lo está haciendo aquí en Ashkenaz. Nuestros vecinos cristianos no lo hacen y no lo vamos a hacer más. Y la gente le creyó, y desde ese momento la presunción halágica en el mundo, en la gran mayoría del mundo judío, es la monogamia. ¿Ok? Hay sitios donde la tacaná de Rabbeinu Gershom nunca llegó, por ejemplo, Yemen. Entonces, en 1951, con la operación Alfombra Mágica, donde se trajeron a los judíos de Yemen a Israel, esto fue interesante porque llegaron varios señores yemenitas con 2, 3 mujeres a Israel. Y lo que se hizo en ese caso fue pues permitirle a estas familias pues seguir viviendo de acuerdo a su manera tradicional, pero pues una vez llegaron a Israel, de cierto modo se tenían que atener
a la Takaná de Rabbeinu Gershom, y hoy en día en la comunidad yemenita no hay más monogamia, ¿okay? No hay más poligamia. Entonces, esa es la primera. La segunda, que es bien importante y sorprendente, es que una mujer no puede ser divorciada en contra de su voluntad. Antes de Rabbeinu Gershom, esto era perfectamente posible. Si el marido se quería divorciar, no había nada que hacer. Incluso en Masejet Gitin, en la Mishnah de Masejet Gitin, hay todo un capítulo sobre qué constituye la entrega de un get. Porque la mujer piensa, o sea, la Torah dice Benatán beyadah, y pondrá el get, pondrá el documento en su mano. Pero ¿qué pasa si la mujer no quiere hacer, se hace la loca, ¿cierto? No le recibo nada. No le recibo nada, no le va a recibir papel. No. Entonces el Talmud comienza a hablar, la Mishnah dice, si yo agarro el get y lo boto en la casa, lo boto por la ventana, ¿eso vale o no como entrega del get? Si lo boto en el patio de la casa, si se lo boto por la chimenea, o sea, estos casos pues están hablando claramente de divorcios en contra de la voluntad, donde la mujer no quiere recibir el get, pero pues igual le toca. Rabbeinu Gershom establece una takaná donde esto se invalida. Una mujer no puede ser divorciada en contra de su voluntad. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, ha habido más o menos cada 1000 años, ha habido una gran revolución en temas de Gitín, lo cual significa que estamos hoy a la hora de que haya otra gran revolución en las halajot de Gitín. La pregunta es ¿por qué debe haber una revolución en las halajot de Gitín? ¿Cuál es el problema con las halajot de Gitín? El problema es que las halajot de Gitín son tremendamente asimétricas. Si ustedes estudian el lenguaje de Deuteronomio 24 y las halajot rabínicas al respecto, en Masejet Gitín principalmente, pero en otros lados también, y toda la historia, el Shulchan Aruch, el Rambam, el Rif, la decisión de divorciarse depende finalmente del hombre. ¿Ok? Entonces, Rabbeinu Gershom introduce un gran concepto, que es que la mujer no puede ser divorciada en contra de su voluntad. Pero ¿qué pasa si el que no se quiere divorciar es el hombre? Y la mujer sí. Casos, por ejemplo, de maridos abusivos. Maridos que le pegan a la mujer, que tienen otras mujeres, etcétera, 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 pero por algún motivo, por protección social, por sadismo, o incluso por amor, no se quieren divorciar de su mujer. ¿Qué recurso legal tiene la mujer de acuerdo a la halajá? Prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. El hombre no puede forzar, o sea, la mujer no puede forzar al marido a dar un get. Hay un recurso que aparece literalmente en el Talmud, y es que un bet din puede tratar de persuadir, forzar al hombre, incluso físicamente. O sea, pegarle, darle azotes hasta que el marido diga, ok, me quiero divorciar, escriban ese get. Pero pues esto no aplica en ningún país del mundo. La mayoría de los países donde viven los judíos tiene división sinagoga-estado, y yo no puedo ir ante el juzgado cuarto y decir, oiga, es que mi marido no se quiere divorciar, oblíguenlo a divorciarse de mí.
el juzgado le dice, lo siento, es un problema religioso. Yo puedo negociar su divorcio civil, pero el divorcio civil no es un get. Y eso es gravísimo, es una cosa gravísima. Si una pareja está casada, o sea, de acuerdo a la ley de Moisés Israel, y también de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, de Colombia, de México, y luego solo tienen un divorcio civil, de acuerdo a la halajá, esta pareja sigue casada. Y todos los hijos que tenga la señora con otra persona son mamzerim. Entonces, el caso de las agunot es posiblemente uno de los problemas halájicos más difíciles hoy en día y también de los más divisorios. Aquí es donde, y voy a utilizar la palabra F, donde el mundo judío se define de acuerdo a comunidades donde ha habido influencia del feminismo, y esto lo digo en el mejor sentido posible, entendiendo el feminismo como aquella revolucionaria noción que ya estaba en la Torá, pero pues tuvimos que redescubrirla 3000 años después, de que las mujeres también son seres humanos con agencia moral y sentimientos y todo esto. Y comunidades donde no solo no son feministas, sino que son antifeministas, donde ven todo tipo de ganancia de derechos de la mujer como algo que amenaza la salud, la consistencia de la tradición. ¿Ok? Entonces, el tema de las agunot es uno de los temas calientes hoy en día en el mundo judío. ¿Qué es una aguná? Una aguná es una mujer cuyo marido no quiere o no puede darle un get. ¿Ok? Así ya haya habido un divorcio civil. Ogen, en hebreo, significa ancla, como la de Popeye el marino. Una aguná es una mujer que está anclada, no puede moverse. Una aguná no puede casarse con nadie más, no puede tener relaciones sexuales con nadie más, no puede seguir con su vida. Entonces tenemos dos casos. Hablé que el marido no quiere y hablamos de que el marido a veces no puede. Hablemos primero del primer caso, que es más fácil de resolver. Entonces tenemos un marido recalcitrante que incluso después de un divorcio civil, se rehúsa de manera terminante a darle un get a su esposa. No, por los motivos que sea, no quiere que la esposa se lleve a los hijos, o quiere castigar a la esposa, o quiere que la esposa le dé plata, porque pues hay gente así. ¿Qué se puede hacer en este caso? En este caso, en la diáspora, lo único que se puede hacer es aplicar presión social. Entonces, hablamos, no sé cuándo fue que hablamos del jerem. ¿Se acuerdan del jerem? ¿Cuándo fue que hablamos? Hace creo que una o dos clases hablamos del jerem, de la excomunión. Entonces, básicamente, lo único que uno puede hacer es poner a este marido en jerem. Y si camina uno por Brooklyn, a veces ve uno afiches. El tipo Meyer, yo no sé qué vainas, es un Mesarev get. Es un marido recalcitrante, no quiere darle un get a su esposa. No le hable, hoy, como digo, no hay sentido en hacer jeramim como se podía hacer en el pasado, porque pues el tipo dice, pues me mudo a Las Vegas, me cambio el nombre. Y este tema de las agunot es tan candente que muchas veces la comunidad está dividida. Entonces hay quienes están diciendo, ese marido debe darle un get, y los otros diciendo, no, el tipo tiene la razón, el tipo tiene derecho a no darle el get. Entonces se dividen las comunidades, y a veces esta presión social es difícil de aplicar.
En Israel, que es el único sitio donde ciertas comunidades religiosas judías tienen acceso a el sistema legal gubernamental, donde no hay una separación entre sinagoga y Estado tan robusta como la que existe en los Estados Unidos, como la que existe en América Latina. En Israel es difícil, pero ha sucedido. A un marido recalcitrante lo pueden meter a la cárcel. La Rabanut, o sea, si es un matrimonio de Rabanut. Si la persona fue casada por un rabino ortodoxo de la Rabanut y el marido se rehúsa a darle el get a la señora, no pasa muchas veces, pero al tipo incluso le pueden dar multas, le pueden, si el tipo trabaja para el Estado, le pueden congelar los cheques del salario, e incluso lo pueden meter a la cárcel. Hubo un caso sonadísimo donde un señor, estuvo 12 años en la cárcel. 12 años en la cárcel por el delito de rehusar a darle un get a la señora. Y finalmente el tipo, pues no. Y salió y dio el get y lo sacaron de la cárcel. Pero esto solo se aplica en Israel. En el resto del mundo, el caso de la Sagunot es bastante grave y es un caso tristísimo. Un caso mucho más difícil es un caso con el cual ya tenemos un poco de experiencia y fue una de las razones por las cuales se fundó el movimiento conservador en los Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, si se acuerdan, Estados Unidos entró tarde a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra donde había muchísimos soldados judíos en ambos bandos. Se ha dicho de paso. Recordemos, en Alemania había muchos judíos y muchos de estos sirvieron en el ejército del Kaiser, en el ejército de Bismarck. Y había muchos judíos en Francia, había muchos judíos en Inglaterra y había muchos judíos en los Estados Unidos. Entonces, una de las primeras guerras donde había judíos en ambos bandos. Tal vez el precedente más notable sería la Guerra Civil Norteamericana, donde había también judíos en ambos bandos. Pero la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto donde los métodos bélicos eran tan brutales que comenzó a darse el fenómeno de que era imposible reconocer los cadáveres. ¿Ok? En la Guerra Civil Norteamericana, pues sí, había cañones, pero en el fondo la gente se moría de balazos. Ok, y se publicaban listas. Entonces se publicaban listas, ¿por qué? Porque pasaba un oficial y decía, ay Levi, ay Shimon, ay Rubén, ¿cierto? Rubén Cohen y Levi Smolinsky y el otro Meldado y había un testigo, así lo vieron morir en batalla. Pero en la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Gas mostaza, obuses de artillería, o sea, había gente que no quedaba ni el recuerdo. Y no sé si ustedes saben, pero en la Primera Guerra Mundial murieron más de 19 millones de personas. Una guerra profundamente sangrienta. Y generó un problema gravísimo de agunot. ¿Por qué? Porque por primera vez, no por primera vez, pero masivamente teníamos un montón de señoras en Estados Unidos y en Londres, pero especialmente en Estados Unidos, donde los maridos habían desaparecido y no sabían si los habían vuelto trizas en Verdún o si se habían ido con una chica del Moulin Rouge en París. ¿Qué hacemos? El profesor de Talmud del Seminario Teológico Judío, donde yo me ordené, era
una eminencia, se llamaba Levi Ginsburg. Y el tipo comienza a tratar el problema de las Agunot, de las Agunot de la guerra, desde una perspectiva más razonable. A encontrar una forma de disolver estos matrimonios para que estas mujeres pudieran seguir su vida. Hasta ese momento, el Seminario Teológico Judío y la Unión Ortodoxa de Congregaciones Norteamericanas, la Orthodox Union, la que hace todo el kashrut, la OU, ¿cierto? Cuando ustedes buscan la U dentro de la O, esa misma. Eran amiguis. OU era socia del Seminario Teológico Judío. Pero la solución de Levi Ginsburg al problema de las Agunot era considerada tan radical por Agudat HaRabbanim, que era el grupo de rabinos, hoy lo llamaríamos ultraortodoxos, que esto generó un cisma institucional donde todas las organizaciones ortodoxas abandonaron al Seminario Teológico Judío, y esto es lo que fortaleció institucionalmente al Seminario Teológico Judío como un ente independiente, y es ahí verdaderamente donde el movimiento conservador en Estados Unidos aparece como una institución aparte de la ortodoxia. Y todo fue bueno, no todo, pero el detonante fue tratar de resolver el problema de las Agunot de la Primera Guerra Mundial. Uno de los segundos detonantes fue vino. Recordemos que en Estados Unidos en los 20 tenía la prohibición. Había dos instituciones que estaban exentas de la prohibición para producir y distribuir bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. ¿Cuáles eran estas dos instituciones? La primera de ellas eran instituciones religiosas judías y la segunda de ellas era la Iglesia Católica, porque pues se necesita vino de comunión. ¿Cuál es el problema, Javerim? La mafia era predominantemente... ¿Cuáles eran los tres grupos étnicos más involucrados en el crimen organizado en los Estados Unidos en los años 20? Judíos, italianos e irlandeses. La Sagrada Trinidad. Entonces tenemos un problema. Y el mismo Levi Ginsburg dice, esto es una guachafita, esto es una vergüenza. Tenemos forma de crear vino pasteurizado, jugo de uva pasteurizado, que no se pudre, no se fermenta. ¿Por qué tenemos que insistir que el vino de Kiddush tiene que ser alcohólico? Y esta es una infame teshuvá que publica Levi Ginsburg, y todo el mundo se le fue encima. Dice, mire, no hay necesidad de que el vino judío para Kiddush tenga alcohol, se puede hacer con jugo de uva, todo el Kiddush de Shabbat, las 4 copas de Pesach, todo se puede hacer con jugo de uva. Y pues la Agudat HaRabbanim se le fue encima también. Porque lo que estaba diciendo Ginsburg era que no era necesario que los judíos estuvieran exentos de la prohibición, de la 14ª enmienda, 14. Creo que la 14ª enmienda es la prohibición, si no es la 13ª. Y se le fue todo el mundo encima. Y esto es lo que solidifica, de cierto modo, la existencia del movimiento conservador como algo diferente de la ortodoxia. Antes de esto había habido muchísima colaboración e incluso identificación. Otros casos graves de Aginut. ¿Qué pasa con el Alzheimer? Especialmente cuando estamos hablando de casos tempranos de Alzheimer. Alguien que le comienza a dar Alzheimer a los 50 o demencia. Gente que está en estado vegetativo.
El hombre, estamos hablando del hombre. Si es la mujer, hay formas de resolverlo. Pero si el que está en estado vegetativo es el hombre tiene que dar su anuencia para dar el get. Y si el tipo está en coma, si es un vegetal, si tiene Alzheimer, si se enloqueció, si tiene demencia senil, pues ok, la esposa lo cuida 5, 6, 7 años, pero, o sea, estos son casos de aguinut tremendamente dolorosos, porque a veces, a veces la mujer se quiere quedar ahí, pero a veces la mujer también dice, oiga, yo, especialmente si estamos hablando de mujeres jóvenes, yo necesito hacer mi vida, yo necesito seguir, esto no va para ningún lado. Y entonces, este es el gran problema de los gitín hoy en día. Casos de aginut. ¿Cómo podemos resolver los casos de aginut? Se resuelve de la siguiente manera. Hay dos formas de hacerlo. Una es cambiando la halajá, lo cual hoy en día nadie creo que tiene la autoridad. O sea, hoy no es día, hoy no hay Rabbeinu Gershom Meor HaGolá. Tal vez la última persona que tenía ese tipo de autoridad y de respeto fue el Rab Ovadia Yosef. Y yo estoy absolutamente seguro que el Rab Ovadia Yosef trató de resolverlo y es un tema tan espinoso y tan difícil que no pudo resolverlo. Entonces esa solución halágica que va a hacer de la relación de Kiddushin algo simétrico, donde tanto la mujer como el hombre pueden iniciar su disolución, es algo que lo veo muy lejos, especialmente porque va en contra de un pasuk directo de la Torá. Benatán lah beyadá. El hombre tiene que dar, es el hombre el que inicia el get. ¿Cuál es una solución menos idealista, pero muy eficaz? Es lo que se llama un acuerdo prenupcial. Y sepan los Haverim, yo no caso a absolutamente nadie si no me firman uno de estos. Entonces, aquellas personas que están casándose conmigo, les va a tocar firmar uno de estos. ¿Qué dice? La idea del acuerdo prenupcial la introduce con fuerza el sucesor de Levi Ginsburg, que es el rabino Hagaón Rabbeinu Shaul Lieberman, Zichrono Libraja, que es el sucesor del rabino Ginsburg, Zichrono Libraja, JTS, en Talmud, uno de los genios talmúdicos del siglo XX. Y el tipo se demora muchos años escribiendo lo que se llama la cláusula Lieberman. La cláusula Lieberman es una modificación al texto de la Ketubá, donde se pone expresamente en las condiciones del matrimonio que si hay problemas, las personas se tienen que presentar ante el Beit Din del Seminario Teológico Judío. Y ese Beit Din tiene, de cierto modo, hasta derecho de anular el matrimonio si es necesario. La cláusula Lieberman, por complicaciones legales en los Estados Unidos, no ha sido tremendamente eficaz. Hay una solución más moderna, mucho más sencilla, que es la que yo utilizo, que se llama Tenai Bekidushin. Esto aparece en Ketubot, aparece en Gitín, capítulo 9 de Gitín, esto aparece. Es que cuando yo me caso, condicionalmente, ¿cuál es la condición? La condición es que yo me caso bajo condición de que si yo alguna vez me divorcio civilmente y el marido no ha entregado un get a los 6 meses de entregar el divorcio civil, entonces, o sea, si el marido entrega un get a los dentro de los 6 meses después de dar el divorcio civil, el matrimonio fue válido, no hubo ningún problema, ahorita pues está divorciado. Pero si el marido no entrega por cualquier motivo, ya sea porque sea un vegetal, ya sea porque se fue con una mujer a vivir a Nueva Zelanda, etcétera, 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 si no entrega un get
en los 6 meses del divorcio civil, y un divorcio civil puede ser iniciado hoy en día en la mayoría de los países, tanto por la mujer como el hombre, entonces el matrimonio retroactivamente es nulo e inválido. La pareja nunca estuvo casada. Y uno firma ese documento antes de hacer Kiddushin. ¿Creo que lo necesita? No, la inmensa mayoría de la gente no lo va a necesitar. Pero si esto se vuelve algo que todos los rabinos que casan gente exijan, entonces el problema de la Sagunot va a dejar de existir. La otra solución, que es una solución bastante más radical, pero ya hay gente considerándola, es eliminar el concepto de Kiddushin. Y es encontrar otras formas de casarse. Estas no serían las formas tradicionales del pueblo judío, es decir, no serían Kedat Moshe ve Israel, pero el sufrimiento de las Agunot es algo tan grande que incluso esta idea loca de encontrar otras formas institucionales de casarse creo que merece un poquito de atención. Por el momento yo no caso a nadie sin excepción, si no me firman un Tenai B'Kiddushin primero. Y la idea es que esto se vuelva una norma sociológica. Y si se vuelve una norma sociológica, entonces en 1 o 2 generaciones no va a haber más Agunot, que es lo que a lo que apuntamos. De manera práctica, ¿cómo funciona la entrega de un get? Esto es hecho por expertos. Hay tantas halajot de Gitín que esto requiere entrenamiento aparte, es un entrenamiento muy riguroso. La persona que escribe un get se llama Mesader Gitín, o una persona que ordena un get. El marido le entrega poder, o sea, le vuelve al Mesader Gitín su sheliach, es decir, su enviado, su agente. El Mesader Gitín escribe el get de acuerdo a unas leyes muy, muy estrictas y es firmado frente a 2 testigos. Kasher. Luego, el get es doblado de una manera especial, es enviado y ya sea el marido o el agente del marido le entrega el get a la mujer o se lo entrega al agente de la mujer, lo cual, o sea, yo he estado presente en la entrega de 3 gitín. En ninguno de los 2 casos estaba presente ambas partes. En la mayoría de las veces es el marido entregándosela al enviado del marido. Entonces la mujer dice, no, yo quiero que el rabino reciba el get de mi parte. O es el enviado del marido, es el sheliach del marido, entregándoselo directamente a la mujer. ¿Por qué? Pues porque si una pareja ya se está divorciando, pues meterlos a los 2 en un mismo cuarto no suele, es un momento duro. El get se abre, se lee, se comprueba que en efecto es un get hecho. O sea, los gitín haverim son desechables. Un get solo sirve para divorciar a una pareja específica. Yo no puedo hacer gitín genéricos. El get tiene que ser escrito con la kavaná de que este señor, fulanito ben sutanito, se está divorciando de su mujer fulanita bat sutanita, la cual se llama con un montón de detalles. Y este documento tiene fuerza performativa, es decir, es el documento el que divorcia. Entonces el documento se lee, se dobla, se le entrega a la mujer o al agente de la mujer. Este lo recibe en su mano, se vuelve a leer el get para asegurarnos de que en efecto este ha sido, o sea, que nadie ha hecho pues aquí magia David Copperfield y ha cambiado el documento, y luego el get es destruido para que no pueda volver a ser utilizado. Por lo general se cortan las esquinas,
se archiva y a la mujer se le da un documento, un recibo, donde se le dice usted está divorciada. Y este documento le permite a esta mujer casarse de nuevo de acuerdo a Dat Moshe Israel. En el movimiento conservador al que yo pertenezco hay muy pocas cosas que pueden generar mi expulsión del movimiento. Una de ellas es casar a alguien sin get. ¿Por qué? Porque las consecuencias de casar a alguien sin un procedimiento de divorcio bien hecho crean mamzerim, crean bastardos y crean un montón de transgresiones, y es por eso una de las áreas donde la práctica rabínica es tremendamente estricta y restrictiva. Entonces, ese es el procedimiento. Me he extendido un poco, Javerim, imagínense. Íbamos a cubrir hoy Gitín y funerarias, pero creo que no alcanzamos. Preguntas. Y Dios quiera jamás necesiten esta información que han aprendido hoy en día, pero es muy importante. Javerim, señoras, exijan su prenupcial. Exijan su prenupcial. Si se van a casar usándome a mí como rabino, no les, porque yo no los caso sin esto. Pero si no se van a casar conmigo, exijan un acuerdo prenupcial. Esta es una de esas áreas donde es nuestro deber como judíos corregir estas áreas de la Torá que están produciendo dolor, que están produciendo sufrimiento. Etz Haim Hila Mahazikim Ba Betomjeja Meushar Derajeja Darjei Noam. Los caminos de la Torá son caminos de placer, son caminos placenteros. Si hay un aspecto de la Torá que está causando dolor y sufrimiento, es el deber de todo el pueblo de Israel y especialmente de su liderazgo rabínico tratar de encontrar formas de resolverlo. Porque un apego irracional y atávico a la forma en que siempre hemos hecho las cosas no vale el sufrimiento de cientos de mujeres, no vale el chance de crear mamzerim en el pueblo de Israel. Entonces, aceptamos que hay áreas de la Torá, que hay áreas de la halajá que merecen ser reexaminadas y dentro de las herramientas que nos da el sistema halájico corregidas, porque ese es nuestro deber como, la palabra no existe en español, como estuardos, como nosotros somos los administradores de la Torá. Dios no va a dar más Torá. Moshe ya se murió. Es nuestra responsabilidad, para hoy, hacer que la Torá sea y produzca un estilo de vida lo más que desemboque en el menor dolor posible. El acuerdo prenupcial no tiene nada que ver con procesiones. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con que si yo entro, entonces tú me das el televisor, o el gato, o el perro, la casa, la finca, no. Ese es un acuerdo prenupcial legal. ¿Ustedes quieren hacer eso? No lo hagan. Lo que yo me estoy refiriendo es un acuerdo prenupcial halájico. Halájico, donde a la mujer se le dé una forma de evitar ser aguná. La forma más
eficaz que he encontrado es lo que yo llamo tenai bekidushin o kidushin al tenai. Es decir, que el matrimonio de la pareja sea condicional y que estas condiciones se clarifiquen antes de hacer el matrimonio, y que una de estas condiciones sea que si en algún momento el marido no quiere o no puede darle un get a la mujer, entonces retroactivamente el matrimonio se anule. Ok, Elmer, esto no tiene nada que ver con posesiones. Aunque también, señoras, un acuerdo prenupcial de posesiones no está de más, pero no es esto a lo que yo me estoy refiriendo. Yo no caso a nadie que no tenga un acuerdo prenupcial halájico donde la mujer no vaya a quedar en aguno, en agnut. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? Rarísimo. Termino con un detalle que les había prometido. Y es, ¿qué es causal de divorcio? ¿Qué califica como causal de divorcio? Y aquí hay dos opiniones encontradas. Esto aparece en detalle en el 9º capítulo, creo, de Masejet Gitin. La una es la de Shammai y la otra, por supuesto, la de Hillel. Shammai, que en su exégesis halágica tiene una particularidad. O sea, Shammai tiene la mala fama de ser hosco y estricto. Pero la mayoría de esto viene de que Shammai, mucho más que Hillel, era un literalista bíblico. A Shammai esta cuestión de las mitzvot de hombres, como se queja la gente en YouTube del judaísmo rabínico, no lo convencía mucho. Él era más bien, le gustaba el texto plano de la Torah. Si volvemos a nuestro texto de Deuteronomio 24:1, dice, Bematzah bah irvat davar, y encontró en ella algo herboso. Hervá es ya sea el órgano sexual o una relación sexual prohibida. Basándose en esto, en el uso de esta palabra, Shammai decía que el único causal válido de divorcio es si hubo impropiedad sexual de parte de la mujer. ¿Ok? Que te perdone, yo que te perdone. Los colombianos entenderán la referencia del santo cachón. Solo si hay cachos de por medio, Shammai legitima un divorcio. Solo si hay hervá, solo si hay impropiedad sexual. ¿Ok? Que es de donde, o sea, de esta lectura shamaítica muy estricta, es de donde las escrituras cristianas sacan su noción de divorcio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, bla, 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 bla. Esto viene de la escuela de Shammai. No entiendo la pregunta, Tzfia. En propiedad no es una palabra. No. Si la mujer se estaba acostando con alguien
o teniendo relaciones eróticas, no necesariamente sexual, con alguien más. Solo si hay cachos de por medio, Shammai permite el divorcio. Si se engordó, si cocina feo, si tiene flatulencia, Shammai dice, ok, ¿qué vamos a hacer? Hillel tiene una interpretación muchísimo más amplia de lo que es Ervá. Para Hillel, básicamente, cualquier razón es válida para el divorcio. Incluso, dice Hillel, si quema la comida. Ese es el ejemplo que da Hillel. Cocina muy feo. Cocina feo. Lava mal la ropa. Alguna cosa así trivial. O sea, Hillel dice, si el marido no quiere ya estar con ella, eso es causal suficiente de divorcio. Adivinen a quién sigue la halajá. Y aquí en este caso Shammai no es el malo del paseo, como suele serlo, pues como suele pintárselo. Shammai tiene cosas muy valiosas. La halajá sigue a Hillel. ¿Qué puede motivar a una persona a iniciar un proceso de divorcio? Cualquier cosa. Si encuentra algo que no le gusta a esta señora, puede comenzar el proceso de divorcio. Ahora, después de la tacaná de Rabbeinu Gershom, ya es mucho esto, o sea, de cierto modo la tacaná de Rabbeinu Gershom modera esa apertura, esa brecha que deja Hillel en la halajá para el abuso. Okay, se demora más o menos 1000 años la halajá de cierto modo en compensar esta brecha que deja Hillel de decir, oiga, bueno, sí, pues, cocina muy feo, pero tampoco. ¿Ok? Esto se ha dicho de paso, Javerim, es también, o sea, la ley, la legislación occidental también sigue de cierto modo a Hillel, sino que se le pone en el lenguaje legaloso, legal de diferencias irreconciliables. Ustedes miran procedimientos de divorcio, esa es la forma más sencilla de decir esta pareja no quiere estar junta. Diferencias irreconciliables. ¿Eso qué significa legalmente? O sea, significa que no se aguantan, que pelean mucho, que el tipo es un jugador, que el tipo huele feo, que ella huele feo, que este tiene flatulencia, que esta tiene... no sabe. Diferencias irreconciliables. Shammai, mucho más estricto, Shammai dice, la única cosa que puede iniciar este proceso de disolución es si hay en efecto impropiedad sexual de parte de la mujer. Aquí no voy a hacerles excusas. El sistema legal halájico es uno de los problemas, yo lo veo como un problema, no es simétrico. No es simétrico. No es que el hombre lo tenga permitido. Sigue siendo moralmente reprensible. Pero la definición de adulterio en el judaísmo se me fue la palabra. Neuf. Adulterio en el judaísmo es tener relaciones con una mujer casada.
eso es adulterio, ¿cierto? Lo que es castigado con apedreamiento de los dos y todo, pues si hay testigos y si es público en la Biblia. Eso solo se aplica si la mujer está casada o si la mujer está comprometida. Lo que hablamos en la clase anterior de Erusín. Si el tipo tiene un montón de mozas solteras o divorciadas o viudas, es znut, es prostitución y es moralmente reprensible, pero no es neuf, no es adulterio. Y si de esa relación salen niños, estos niños no son mamzerim. Mamzer, legalmente, es el fruto de una relación sexual prohibida con una mujer casada o incesto. El incesto también produce mamzerim. No es un sistema simétrico. Los hombres tienen muchos más derechos que las mujeres. Esto, en mi opinión, es moralmente problemático. Por lo cual es nuestro deber como judíos, especialmente el liderazgo rabínico, tratar de balancear la halajá para nivelar el sufrimiento de las dos partes. Que es, espero, lo que han estado tratando de hacer los rabinos a través de la historia. La Torá viene y añade, compensa un poquito, le da cierto nivel de legalidad al proceso de divorcio. No es una cosa que pueda ser hecha de la noche a la mañana. Shimon ben Shetach introduce una seguridad económica. Rabbeinu Gershom Meor HaGolá introduce un poco de nivelación en el tema de la motivación al no permitir que una persona se divorcie en contra de su voluntad y también al limitar la cantidad de esposas que puede tener un señor. Esto no se ha acabado. La halajá no se acabó en el Sinaí, la halajá no se acabó con el Mishneh Torah, la halajá no se acabó con el Shulchan Aruch. Así mucha gente piensa que esto es cierto. No, la halajá todavía tiene mucha cancha. Hay partes, y en mi opinión, es una de estas partes donde es vulgarmente obvio que la halajá todavía tiene que corregir muchas cosas, porque el sistema que hemos heredado es profundamente injusto con la mujer. Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, como lo hicieron Shimon ben Shetach, como lo hizo Rabbeinu Gershom, como lo hizo Levi Ginsberg, como lo hizo Shaul Lieberman, para tratar de balancear un poquito la ecuación a favor de todos. Porque un sistema desigual no es un sistema moral, y un sistema que no es 100% moral no es